Siendo la ansiedad un auténtico problema de salud mental pública, la angustia y los ataques de pánico son de los trastornos ansiosos que más preocupación generan tanto en quienes los padecen como en los profesionales que los tratan. Las personas que han sobrevivido a un episodio violento y altamente traumatizante tienden a padecer el trastorno de estrés postraumático y junto con ello los ataques de pánico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Salud Integral, transmitiendo en vivo desde Canal Parlamento, desde la bella perla de Occidente, con este clima tan bonito, tan caluroso, rico se siente, ¿no? Y luego más con el cubrebocas que hay que traer, ¿eh? Nosotros no, porque estamos ahorita al aire, pero todos ustedes traen su cubrebocas. Y bueno, tenemos un programa espectacular. Ahora tenemos un invitado muy especial, Miguel Ángel Pichardo Reyes, un psicólogo social, pero vamos a dar una cápsula sobre él, ahorita la vamos a ver. Nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Pichardo Reyes, psicólogo social, psicoterapeuta corporal neureichiano, director del Alter Soma, Escuela Libre de Psicoterapia Corporal. También dirige el Holistic Trauma Center en Guadalajara, Jalisco. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el acompañamiento psicocorporal a víctimas y sobrevivientes de la violencia. Es creador del sistema de masaje bioenergético postraumático. Autor de Pegar no basta, actuaciones psicosociales de reconstrucción social, violencia bajo sospecha, disecciones psicosociales sobre la impunidad de género, dialéctica de la razón histérica, degustaciones clínicas sobre el cuerpo emancipado, los fantasmas del cuerpo, una introducción a la psicoterapia corporal neureichiana, el acecho de los fantasmas, teoría y práctica de las cartografías caracteroanalíticas. Y se encuentra preparando el manual de masaje postraumático. ¿Qué les parece? Nada más, ese invitado. Y no fue todo, fue nada más un resumen de lo que es nuestro invitado. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Encantado de poder estar aquí contigo y compartiendo con todo tu público. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, vamos a platicar con Miguel Ángel, pero también vamos a ver todo esto que dijimos sobre él, ¿qué es? O sea, por ejemplo, vamos a comenzar, ¿qué es psicólogo social? ¿Por qué, Miguel? Bueno, pues a mí me ha interesado mucho la interacción entre los seres humanos. Muchas veces se cree que los seres humanos pues nos formamos solamente desde la mente y de forma intrínseca, pero el ser humano es un ser de relaciones, es un ser vincular, es un ser de manadas. Y en la relación y el vínculo pues se va formando un aspecto muy importante que es nuestro cerebro moral. Es la capacidad que tenemos de vincularnos con otras personas y que configura nuestra identidad. Entonces la psicología social también aborda, por ejemplo, en el caso de los traumas, no solamente el efecto intrínseco al trauma, sino también los efectos psicosociales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tejido social y cómo los traumas van afectando las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Entonces, esta perspectiva psicosocial nos permite realizar un abordaje, digamos, mucho más, podemos llamar sistémico y holístico sobre el trauma. Entonces, a partir de esta perspectiva, pues nosotros hemos desarrollado diferentes técnicas que le llamamos ambientales, ¿no? Yo siempre les digo, hay, digamos, 3 posibilidades que tú tienes frente al trauma. Pues una sería una intervención quirúrgica, la segunda una intervención farmacológica y la tercera son las terapias ambientales. Dentro de las terapias ambientales se incluye el trabajo con el cuerpo y de forma muy particular el trabajo con la respiración y el contacto físico a través de la manipulación mecánica, en este caso que es lo que vamos a ir viendo, de nuestro sistema respiratorio, ¿no? Entonces, más o menos un poquito la conexión que hay entre trabajar con el trauma y esta perspectiva psicosocial. Y también entendiendo que el trauma tiene un origen psicosocial, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la cultura. De alguna u otra forma, los traumas no solamente tienen que ver con accidentes, por ejemplo, de tráfico o con muertes,
sino pues tú sabes lo que estamos viviendo actualmente desde hace ya muchas décadas en México, pues tiene que ver con pues, el delito, la delincuencia organizada, y esto va afectando. Fíjate que cuando hace mucho tiempo se hablaba sobre las muertas de Juárez, decíamos que para que ese tipo de crímenes se llevaran a cabo, hubo que eso se gestara en alrededor de 20 o 30 años, pero que el impacto de esos feminicidios en Ciudad Juárez iba a durar alrededor de 80 años. Y entonces la perspectiva psicosocial nos permite no solamente ver el panorama colectivo donde se gesta la violencia, sino también cómo se proyecta hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones, ¿no? De alguna forma, pues nuestras generaciones actuales somos producto de los traumas que vivieron nuestros padres. Y nuestros padres son productos de los traumas que vivieron nuestros abuelos. Y así nosotros hemos vivido por lo menos 2 traumas históricos muy importantes, lo que fue la colonización de México y lo que fue también la Revolución Mexicana, ¿no? Son considerados como traumas que configuraron, que dieron, digamos, como un parteaguas a la configuración social, política, económica y cultural de nuestro país. Nosotros somos en este caso también hijos de la Revolución. Y ese trauma colectivo aún lo seguimos digiriendo, lo seguimos pagando, ¿no? Y el hecho de que ese trauma no lo hayamos podido resolver colectivamente, pues igual como cuando nos afecta en nuestro organismo, en nuestro cuerpo social, en nuestro cuerpo colectivo, pues también vivimos situaciones de ansiedad social, ¿no? Ahorita que está obviamente de moda el tema de la pandemia del coronavirus, pues también durante los, más o menos en el 2010, la Organización Mundial de la Salud estaba proyectando que para el 2020, pues por lo menos en algún momento de su vida una persona iba a experimentar algún trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces vivimos también, digamos, con pandemias silenciosas, ¿verdad? Que también nos siguen afectando, y ahora más con el tema de la violencia y el tema del encierro, esto está afectando a adultos, a niños y niñas, a jóvenes, pues ha trastocado, ¿verdad?, nuestra vida cotidiana, y nuestro sistema de defensa se activa, que es como funciona realmente el estrés postraumático. Fíjense nomás qué personaje, ya lo están escuchando, ¿no? Maravilloso. A una pregunta y se me va como yo de media aquí, Miguel Ángel, ¿eh? O sea, una chulada. Miguel Ángel, por ejemplo, lo que comentabas tú, esta situación de encierro, que puede llamarse así o puede llamarse más bien de seguridad por salud, me quedo en casa, que es mucho mejor a sentirme encerrado, más bien me estoy resguardando. El lugar más seguro hoy es tu casa. Ahí es 0 contagios, cero invitados también, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha tocado mucho el punto de la violencia intrafamiliar. Esto corresponde a lo que tú comentas un poco ahorita, todo eso que traemos ahí guardado, que de repente sentirnos como incómodos, como que toda esa situación, se dice, ¿sí se ha generado mayor violencia? ¿Sí la has notado? Sí, mira, existen lo que llamamos factores psicosociales de riesgo. Siempre para que se dé un acto de violencia se tienen que dar una serie de factores posibilitadores. La cultura, la educación machista que hemos vivido, la expectativa de impunidad es otro elemento, y obviamente la diferencia de fuerza. Sin esas condiciones no habría posibilidad de violencia. Esto es, si yo te quiero golpear pero sé que me van a castigar, pues es un inhibidor. Pero si aparte tú estás más grandote que yo y sabes artes marciales, pues es otro inhibidor. Pero si aparte en nuestra cultura se castigara moralmente la violencia, pues entonces sería otro inhibidor. Lo que tenemos son facilitadores de esta conducta. Uno de estos facilitadores muy importantes tiene que ver con exactamente la ansiedad. ¿En qué consiste la ansiedad? La ansiedad es un anticipatorio cognitivo de una situación. Esto es lo que normalmente llamamos preocupación. Cuando vivimos en esa situación, como tú llamas, de seguridad,
pues eso también trae consigo consecuencias sociales y especialmente económicas. Muchas, mira, fíjate que tiene que ver un poquito con el tema del perfil masculino de nuestra sociedad. Muchos hombres, padres de familia, acostumbrados al workaholic, no tenían tiempo para convivir con su familia. Y ahora que tuvieron que estar encerrados, pues tuvieron, digamos, que llevar a cabo ese tipo de convivencia. Pero cuando un hombre convive con su familia y no sabe hacer otra cosa más que trabajar, pues ¿cómo convive? Entonces, digamos, hay muchos hombres que no saben convivir. Y en esa parte de no saber convivir se junta con este perfil masculino que tiene que ver con la violencia, y se junta con esos estresores psicosociales como son las deudas, pues la sensación de encierro, la situación económica, ¿no? La falta adquisitiva. Entonces esos factores psicosociales aumentan el riesgo. Eso es lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la violencia dentro de la familia. Eso es, la violencia de la familia ya existe, ¿no? No es que existan nuevos casos de violencia familiar. Lo que más bien se puede suponer por este tipo de situaciones es de que la escalada de la violencia aumente. 2, que sea más frecuente. Y 3, que por estos estresores psicosociales, pues en muchas familias se generan aún más reacciones de violencia. ¿Por qué? Nuestro organismo tiene cinco sistemas de defensa, ¿no? Que es la lucha, la huida, la parálisis y el desmayo. Cuando nos enfrentamos ante una situación estresante o amenazante, se activa el sistema de lucha-huida, que es el que se conoce como el eje hipotalámico, hipoficiario, suprarrenal. Liberamos una cascada de glucocorticoides, que por cierto también va a afectar a las personas que padecen diabetes, etcétera. Y esto, ¿qué hace? Nos predispone a una tensión muscular, y la tensión muscular también supone tensión cerebral. Nuestro cerebro se estresa, y el estrés cerebral también va a suponer un estrés emocional. Vamos a estar dispuestos a la lucha, ¿no? Cuando una persona, estoy estresado, ¿qué estás diciendo en términos biológicos? Que estás dispuesto a la lucha. La sangre sube a tu cabeza, a tu cuello se ensancha, tu frecuencia cardíaca aumenta, tu respiración se hace agitada, elevas los hombros, sacas el pecho y entonces te dispones a la lucha, ¿no? Entonces cuando nos encontramos en una situación, por ejemplo, en la familia, donde una persona, donde ya trae un patrón de violencia familiar o fue testigo en su infancia, porque es un dato importante, haber sido testigo en la infancia de violencia hacia las mujeres, pues va a ser también un propiciador, un facilitador, ¿no? Como lo que llaman repetir patrones. Repetir patrones. Entonces, esta situación que estamos viviendo ahorita es un factor de riesgo, y ese factor de riesgo es importante atenderlo para que las personas, ¿qué es lo que puede ayudar a bajar los factores de riesgo? Hay 3 factores muy importantes que nos pueden ayudar a amortiguar estos factores de riesgo. Uno, el apoyo social. El yo saber que puedo contar contigo, ¿no? 2, la autoestima, ¿no? El decir, bueno, yo soy valioso, yo le importo a mi familia, mi trabajo es valioso. Y 3, la autorregulación. La autorregulación es cuando tus niveles de estrés suben, cuando tienes esa cascada de glucocorticoides, utilizar recursos para bajar tus niveles de estrés. Uno de esos recursos es la respiración, otro es la postura, otro es todo lo que tiene que ver con el descanso, el chiste, el bromear, el acostarte, pero hay formas mucho más sofisticadas de autorregularte, que es, nosotros trabajamos, tenemos una clínica aquí en Guadalajara, que es el Holistic Trauma Center, y ahí ofrecemos el masaje como una alternativa psicoterapéutica para tratar los estados ansiosos, los estados de depresión y de forma muy particular el trastorno de estrés postraumático. Porque consideramos, eso es un dato muy interesante, cuando tú naces, cuando el niño es separado, el bebé es separado de su madre, por ejemplo que lo ponen en una incubadora por diferentes razones, entra en un estado de estrés.
sea, hay 3 afectaciones. Se eleva su frecuencia cardíaca, se eleva su respiración y baja su temperatura. Cuando al bebé lo regresan a los brazos de su madre, ¿verdad? Entonces empieza a conectarse su corazón con el de su madre. Regula la respiración y sube su temperatura. Esos son indicadores fisiológicos de autorregulación. Por lo tanto, necesitamos el contacto para podernos corregular, ¿no? Quizás en nuestra sociedad estamos más acostumbrados a un contacto agresivo, por ejemplo, entre los hombres. Pero también, como estamos viendo en situaciones de violencia de pareja, pues también ese contacto agresivo, cuando se lleva a la pareja o se lleva a los hijos, pues genera un ambiente pues de disputa o de tensión o de agresión. Entonces es necesario reaprender un concepto muy importante que es la ternura, aprender a tocar con ternura. Y otro elemento importante de la autorregulación, que es la capacidad de empatía. Y eso tiene también que ver con nuestro cerebro moral. Y nuestro cerebro moral se desarrolla a partir del contacto infantil. Esto es, una persona en general va a desarrollar un cerebro sano moralmente si en su infancia mantuvo un contacto corporal adecuado con las figuras parentales. Y al contrario, la persona puede tener un déficit en sus capacidades cognitivas morales cuando se vio privado del contacto físico o cuando sus figuras parentales llevaron a cabo una agresión física hacia el niño o la niña. Perfecto. ¿No? Increíble, ¿no? ¿Cuántas situaciones que desconocemos que, bueno, en este caso nos está manejando ya Miguel Ángel? Vamos así con esto, Miguel Ángel, vamos a dejar ahorita regresamos con ustedes. Comentarles que estamos en vivo, que pueden manifestarse en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos como Canal Parlamento, estamos en YouTube también y en Twitter. Regresamos con ustedes en un momento y seguimos con este tema tan interesante. Gracias. Consulta y conoce la ley. Dentro del micrositio del Congreso del Estado de Jalisco encontrarás la sección Consulta, la cual te redirigirá a la biblioteca virtual del Congreso del Estado de Jalisco. Aquí no solo podrás informarte sobre toda la legislación estatal, sino que tendrás la posibilidad de descargarla. Ingresa a congresojal.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJalTV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJalTV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco.
Los actuales avances en el estudio de estrés postraumático a partir de las investigaciones fisiológicas del nervio vago nos permiten contar con una visión neurobiológica que respalda el trabajo directo con el cuerpo, ya sea a través de técnicas de respiración, sensoromotoras, de movimiento o, como en nuestro caso, de contacto físico. El masaje bioenergético postraumático es una metodología de intervención psicocorporal para restablecer el estado vagal, permitiendo resolver los conflictos biológicos que subyacen a la angustia y a los ataques de pánico. Estamos platicando con Miguel Ángel y bueno, hay mucha tela donde cortar, ¿no? Ya platicamos ahorita un poquito de la violencia intrafamiliar, vamos a tocar también un poquito del fenómeno que estamos viviendo, no nada más en México, esto es mundial, las manifestaciones que se están generando a raíz del racismo que todavía existe en nuestros días, la situación pues de la gente que quiere justicia, quiere manifestarse, que yo creo que también comentaba ahorita Miguel Ángel, o sea, no es una situación que nació ayer, no se viene gestando también ya de mucho tiempo. Ahorita vamos a tocar el tema y quiero decirles que en el último bloque vamos a tocar ejercicios que nos va a hacer favor de manifestar Miguel Ángel para que nosotros entremos a esa autorregulación y empezamos a poder hacerlo y en un momento dado y en la primera oportunidad a su masaje terapéutico, ¿no? Para que esto sea completo. En este sentido, Miguel Ángel, tocábamos ahorita el punto, las manifestaciones que se generan en México, prácticamente en todo el mundo, estas manifestaciones contra el racismo, que de repente igual se pierde esa manifestación pacífica y empieza la cuestión de agresión, de esto. ¿Por qué el fenómeno así, Miguel? Fíjate que a mí me llamó la atención una frase que ha estado como muy presente a propósito de las manifestaciones antifascistas en Estados Unidos, y es la frase que dice esta persona, Floyd, cuando le tienen con la rodilla en el cuello, y él dice, me falta la respiración, ¿no? Floyd lo que experimentó ahí fue una profunda angustia. Angustia viene de angostamiento. Normalmente los trastornos de ansiedad, ¿verdad?, tienen un componente somático que es la angustia. Y la angustia es cuando la persona siente como que se le cierra la garganta, presión en el pecho, le duele el estómago, se le inflama el intestino grueso, ¿no? No estoy gordo, estoy inflamado para que por el estrés. Esa es panza natural. Es panza natural, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace también es detener el proceso digestivo, ¿no? Entonces, eso es un efecto secundario del estrés, de la ansiedad, del trauma, pues también tiene que ver con la inflamación en el colon, ¿no? Pero esta frase que él dice de me falta el aire, pues es algo que cuando vivimos situaciones de injusticia experimentamos, que es una sensación de impotencia, es una sensación de coraje, ¿verdad? Lo que vemos en las manifestaciones es la expresión de este coraje. Nuestro organismo es cíclico, nuestro organismo aprendió a autorregularse a través de los ciclos lunares. Por eso nuestra cultura, que viene de la agricultura, se basa también en los ciclos lunares, los ciclos de cosecha, de siembra, etcétera, siguen los ciclos lunares. ¿Qué significa esto? Estamos en un proceso de nacimiento, muerte y renacimiento. En nuestra cultura, cada año tenemos rituales para expresar la violencia, ¿no? Pues actualmente celebramos en esas fechas, pues ya actualmente celebramos algunas festividades religiosas, pero originalmente era para expresar esa violencia. En una cultura donde no tenemos la capacidad de expresar nuestra agresión, esa agresión se acumula, ¿verdad? Y cuando no nos deja respirar, explotamos. Eso es lo que yo te decía en el bloque anterior sobre la autorregulación. Un aspecto muy importante de la autorregulación es aprender a manejar nuestra energía agresiva. Fíjate, nuestra energía agresiva surge especialmente durante la adolescencia. Cuando entramos a la adolescencia, nuestras hormonas sexuales se triplican en aproximadamente 3 meses o 4 meses, ¿no? Es algo increíble.
Y el eje neurobiológico de la sexualidad es también el de la agresión. ¿Qué significa esto? No nos enseñaron a separar agresión de erotismo. ¿Okay? Muchas de las agresiones físicas también son agresiones sexuales, ¿no? Con este dato podemos entender mucho el tema de las agresiones sexuales por parte de los hombres. Y obviamente eso tiene que ver con una cultura social y religiosamente represiva de la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Con una sociedad sumamente reprimida. Pues, obviamente sabemos que Jalisco es de los estados de la República pues que tiene una moral sexual muy rígida y podemos decir hasta de doble moral, ¿no? Bueno, pero este tipo de circunstancias también hacen proclives a nuestra sociedad, uno, a aguantar, y dos, a que cuando llega al límite, explotar, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos en la actualidad con estas explosiones, ¿no? Digamos que no hay una administración de la agresión. Y entonces, en la primera oportunidad que se tiene, imagínate, venimos de una cuarentena y salimos con toda esa energía ahí guardada, pues obviamente que explota, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entenderlo social y políticamente. Tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a gestionar su energía agresiva, porque tenemos entonces los dos polos, o se niega completamente la energía agresiva, o se explota completamente hacia ella, ¿no? Entonces, sí, yo creo que actualmente estamos viviendo una situación de ansiedad colectiva, ¿no? Y esa situación de ansiedad, yo te decía hace rato, nos predispone a la lucha. Y esa lucha puede decantarse en violencia, ¿no? Y eso es una situación pues bastante lamentable, ¿no? que estamos viviendo. Sí, prácticamente fuimos testigos de todo esto que ha ido pasando en estos días y ciertamente no es deseable que tengamos esto, pero también dices tú, bueno, tampoco es como que por decreto. Exactamente. Yo creo que hay mucho que hacer, pienso yo, Miguel Ángel. Lo que comentabas hace rato me gustó mucho también. Si, por ejemplo, de niño no tienes esa ternura, no tienes ese apoyo, esa red de apoyo, ¿qué va a pasar? O sea, va a ser muy difícil que generes eso si no lo tuviste. Sí, es correcto. Repetir ese patrón que viviste en casa, donde la violencia era todos los días, o bien cuando llegaban con un poquito de alcohol, que te desinhibe y sacas eso que traes ahí aguantando. Había que hacer mucho desde las bases, yo creo, ¿no? Sí. Hay una pseudopsiquiatra que apellida Ter en Estados Unidos. Ella de hecho tiene varias investigaciones sobre el tema de memoria y trauma. Y ya de los últimos textos que ella publicó es un texto que se llama Jugar. Y ella, el planteamiento es ese, un elemento protector, un factor protector hacia la violencia y hacia el estrés y el trauma es el juego, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a jugar, activamos un sistema contrario al de la violencia. El sistema de la violencia tiene que ver con este eje del miedo. Somos violentos porque tenemos miedo. El sistema del juego activa nuestro sistema de recompensa, nuestro sistema de placer. Jugar, que es moverte, tocar, interactuar, reírte, eso va permitiendo que la persona en su organismo, en sus estructuras neurobiológicas, puedan activar toda esta serie de moléculas en nuestro cerebro que generan estados de armonía. Por ejemplo, una de ellas es la oxitocina. La oxitocina es un neuromodulador que se activa a través del hipotálamo y de la neurohipófisis, y este neuromodulador es el que interviene, por ejemplo, en las contracciones uterinas cuando se da a luz. También interviene, por ejemplo, un minuto después que se tiene una experiencia orgásmica, tenemos los mayores niveles de oxitocina. Pero también se da, por ejemplo, cuando ves la carita de un bebé o cuando ves videos de perritos o de gatitos, ¿verdad? Se libera la oxitocina.
Cuando ves a alguien que quieres y le abres las manos y dices, wow, ¿no? Te das un abrazo, ahí liberas oxitocina, ¿no? Entonces necesitamos menos cortisol, más oxitocina. Y una forma, porque existen inyecciones de oxitocina, que a muchas mujeres embarazadas las inyectan para que tengan las contracciones. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de liberar oxitocina. Una de ellas es el contacto físico, ¿no? El abrazo, el juego. Son modalidades. Y ahora que están prohibidos. Y ahora que están prohibidos, exactamente. Sí. Ese es un gran tema, ¿no? La privación del juego supone la privación del contacto, y la privación del contacto es la privación de la oxitocina, y entonces se activa la otra neurohormona, ¿no? Entonces ahí tenemos el cortisol junto con otras moléculas, pues haciendo estragos en nuestro cerebro y en nuestros estados de ánimo, y como diría un autor, en los estados de ánimo colectivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una parte importante de por qué es fundamental el trabajo corporal y el contacto con respecto al tórax, porque al final de cuentas, cuando esta persona, Floyd, dice, me falta aire, eso es lo que tiene que ver con el angostamiento, con la angustia asociada con la ansiedad. Entonces, no basta únicamente ejercicios de respiración, necesitamos técnicas mecánicas que permitan ablandar el tórax, liberar las emociones que hay en el tórax. Yo les digo ahí, nosotros utilizamos una técnica que se llama el destapacaños, y lo utilizamos aquí en un punto que va a coincidir con la glándula del timo, y aparte es un punto también de acupuntura. De emociones. Así es, un punto de emoción, también le llaman de reanimación. Sí. Bueno, trabajamos en esa zona y trabajamos a profundidad, y ahí en lo profundo de la exhalación nos encontramos las memorias emocionales de la tristeza. Y eso es algo que nosotros realizamos a través del masaje postraumático. También trabajamos sobre puntos de acupresión en el pecho y en la espalda, por ejemplo, para liberar las vértebras torácicas, que también pueden comprimir nervios y que van a afectar también nuestra respiración, ¿no? Otro elemento importante, nosotros trabajamos con la teoría polivagal, en el entendido que cuando una persona se vive amenazada y estresada, el nervio vago se colapsa, y entonces el nervio vago lo que hace es permitirte la capacidad de descansar y que tu cuerpo se repare. Si tu cuerpo no descansa y no se repara, entonces el cuerpo entra a largo plazo en un proceso de inflamación. Lo que hacemos a través del masaje es rehabilitar el nervio vago a través del contacto, a través de ciertos puntos que tienen funciones anatómicas, fisiológicas y energéticas, para que la persona pueda rehabilitar, por ejemplo, su respiración, para que la persona pueda reeducar su postura para tener mejor respiración. Por ejemplo, es común ver a personas que tienen ansiedad, angustia y estrés postraumático, que cuando les tocamos la parte superior del pecho les duele, y hacen esta postura, ¿no? Meten el pecho, se baja, suben los hombros, acortan el cuello, ¿verdad? Rectifican el cuello, se encorvan y todo su cuerpo se colapsa. Todo inconsciente. Todo inconsciente, ¿no? Buscando una posición cómoda para Así evitar es. la molestia. Exactamente. Cuando empezamos a reeducar el cuerpo, hay que enseñarle al cuerpo a solucionar la angustia y la ansiedad. Yo siempre les digo, la ansiedad y la angustia es un acto fallido para resolver el trauma, ¿no? Aunque desde la perspectiva psiquiátrica se le ve como una enfermedad, yo lo veo como un comportamiento fallido, un intento que hace tu organismo para resolver ese conflicto biológico, pero falla. No lo consiguió. No lo consiguió. Entonces, el trabajo de nosotros, de nosotras como psicoterapeutas corporales, es acompañar el proceso de resolución, reeducar al cuerpo, en este caso a el sistema vegetativo o el sistema autónomo, para recuperar la capacidad de solucionar ese conflicto a nivel biológico, ¿no? Entonces, el masaje cumple esa función, ¿no? El tipo de masaje que damos no es un masaje relajante, no es un masaje spa, ¿no? Es un masaje que se lleva a cabo en un contexto psicoterapéutico
para ayudarle a la persona a resolver esto, ¿no? Actualmente en el campo de las psicoterapias se está previendo eso. Cada vez existe una menor brecha entre la psicología, la anatomía, la fisiología, la primatología y la medicina. Y los psicólogos, los psicoterapeutas, tenemos que saber de psicofisiología y psicofisiología aplicada. La psicoterapia corporal es psicofisiología aplicada. No solamente nosotros nos dedicamos a medir indicadores, nos dedicamos a utilizar herramientas y técnicas para afectar los estados psicofisiológicos y que el organismo pueda resolver esos estados de angustia, de parálisis, de impotencia que está viviendo la persona. Vamos, es que es endocrinología. ¿Es endocrinología? Claro, por supuesto. Es neurología, o sea, es una mezcla de muchas especialidades que tienen que saber para poder manejar todo esto. Exactamente. Y afortunadamente contamos con especialistas en esas áreas, que son médicos, que también a su vez son psicoterapeutas o son rehabilitadores, etcétera, y que ellos pues ayudan a conectar toda esta información que normalmente, por ejemplo, en las facultades de psicología, pues no se ve, porque se entiende la psicología como algo etéreo, como algo abstracto. Y lo que actualmente sabemos es de que no, que esa psicología se encuentra en el nervio vago, se encuentra en el sistema nervioso autónomo, se encuentra en la red de fascias que envuelven todos nuestros músculos, tendones, ¿no? Y que la intervención no solamente es verbal, sino podemos hacer intervenciones a través del contacto, del movimiento, de la reeducación de la respiración. Entonces hay toda una serie de técnicas que actualmente se están saliendo, técnicas muy sencillas que ayudan a rehabilitar eso. Una de las técnicas que a mí me parece por excelencia, y es una de las que trabajamos también, es el yoga. Nosotros tenemos un modelo de trabajo de yoga para niños y para niñas, ¿no? Así como trabajamos con adultos, no podemos trabajar necesariamente con masaje, pero utilizamos el yoga para tratar esto, para favorecer la autorregulación física y emocional de los niños. Eso vamos a tocar en el siguiente bloque, más los ejercicios que nos vas a mostrar, Miguel Ángel. Y está interesantísimo este programa, entonces quiero decirles, no se despeguen de Canal Parlamento, regresamos en un momento. Muchas gracias por estar con nosotros. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto, una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas, para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresoweb.congresoJal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. Los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado, pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves. Recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como COVID-19, gestado en la ciudad de Wuhan, China, y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales. Estornudos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza e insuficiencia renal son algunos de los síntomas
síntomas de este coronavirus, por lo que en caso de presentar alguno de ellos, no solo es importante acudir al médico, sino atender las siguientes recomendaciones. No automedicarse, no intercambiar cubiertos o ropa, procurando lavarlos con jabón neutro y cloro, lavar y desinfectar frutas y verduras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprenden llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante, abstenerse de tocar boca y nariz, sobre todo en lugares públicos, al toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del codo, no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado. Al usar cubrebocas, cambiarlo continuamente, no saludar de mano ni con besos y abrazos. Cuídate, cuidémonos. Canal Parlamento, Congreso de Jalisco. El desbloqueo del ataque de pánico se centra en el desmontaje del trauma incrustado de forma muy particular en la que denominamos la segunda tríada segmentaria: espalda, tórax y diafragma. La mayoría de los eventos traumáticos o amenazantes tienen efectos bioenergéticos que se tienden a incrustar en el tórax-diafragma y a lo largo de la columna vertebral. Existen técnicas de manipulación sobre los tejidos celulares energéticos para desmontar la memoria del trauma grabada en el nervio vago, la amígdala cerebral, la ínsula, así como en la red de fascias torácico-diafragmáticas y espinales. Gracias que siguen con nosotros. Este bloque muy interesante porque viene la parte práctica de lo que hemos estado platicando. La primera causa de consulta en un consultorio normal es el dolor. Yo soy un convencido de que las enfermedades se generan por emociones y bueno, ahorita Miguel, de lo que estuvo platicando prácticamente es como corroborando todo esto, que es una cosa muy propia, pero que yo pienso que es así. La espalda, bueno, ¿quién no le da la espalda? Desde la cabeza, dolor de cabeza, dolor cervicales, la parte torácica, la parte lumbar, que es muy frecuente, y no se diga la repercusión que hay hacia las piernas. Entonces, tenemos otra invitada también, les presentamos otra invitada, es Carolina Aragón, y van a ver, tiene nombre de la realeza, Carolina Aragón, ¿verdad? Sí. Y va a ser muy práctico porque ella nos va a mostrar desde estar sentada cómo podemos nosotros ir manejando estas técnicas que Miguel Ángel nos va a ir comentando. Entonces, vamos con esto. Adelante, Miguel Ángel. Sí, muy bien. Bueno, lo que vamos ahorita a presentar con Carolina son algunos ejercicios que ustedes pueden practicar en sus hogares. Son ejercicios muy sencillos que obviamente no sustituyen un tratamiento médico o un tratamiento psicológico, pero en algunas situaciones puede ayudar para autorregularnos, tener nuestros propios recursos para llevarlos a cabo. Uno de los indicadores y síntomas de ansiedad, cuando ya pasa a nivel, digamos, de la somatización, en este caso del angostamiento, de la angustia del tórax, es una sensación de opresión en el pecho. Entonces vamos a llevar a cabo una serie de movimientos, de golpeteos que nos va a ayudar. Vamos a ver tres técnicas. Una que es golpecitos en 3 puntos en el tórax. La segunda, que es un ejercicio para activar el nervio vago, muy sencillo, en silla. Y el tercero, un ejercicio de respiración, tocando un punto de la medicina tradicional china, que es el punto 1 de vejiga. Ahorita voy a explicar de qué se trata. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita aquí con Carolina es que nos va a dar ella una demostración, mientras yo la voy explicando, ella la va realizando, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es sentarte en una silla y vas a ubicar un punto debajo de tu clavícula, por el lado opuesto de tu mano derecha, y en ese punto de clavícula vas a realizar pequeños golpecitos. Puede ser primero con la punta de los dedos,
y posteriormente un poquito más fuertes con el puño cerrado. Y mientras das estos golpecitos realizas una inhalación profunda y cuando exhales pegas más fuerte. Eso es. Realizas una inhalación profunda y en la siguiente inhalación exhalas por la boca con un ah. Eso es, ese es el tipo de movimiento que vamos a ir realizando. Seguimos realizando lo mismo del otro lado, empezando con golpecitos muy pequeños, poco a poco con golpes un poco más fuertes, inhalando y exhalando, y en la exhalación pegamos más fuerte, y también después en la exhalación exhalamos, hacemos una exhalación sonora con un ah, ¿ok? Y ahí nos detenemos un momento, cierras tus ojos, te relajas y observa cómo sientes tu respiración. Eso se llaman, en medicina china llamamos puntos de pulmón. Esos puntos de hecho nos permiten evaluar cómo se encuentra energéticamente nuestros pulmones. Menciono mucho la medicina tradicional china porque es el referente que también utilizamos, aparte de todos los recursos de Occidente, como es la medicina y la psicología occidental. También hacemos un puente con la medicina china y con la medicina hindú, especialmente con todo lo que tiene que ver con el yoga, porque son medicinas muy prácticas, ¿no? Utilizamos los propios recursos personales para poder autorregularnos, ¿no? Y ahí platícanos, Caro, cómo te sientes en tu respiración. Pues es mucho más profunda, es mucho más relajada, porque sí me sentía con un poquito de ansiedad, pero sí bajó bastante. ¿Sí era ansiedad por estar aquí? Sí. Sí, no, es que sí impone, Miguel Ángel, sí Sí, impone. Sí, pone un poco nerviosa. no es cierto. Sí, yo lo relajé. Carolina, ¿llega a haber molestia cuando haces...? No, para nada. ¿No? No, al contrario, es bastante aliviana bastante. Ok. Sí. Y el tercer punto ahora es en el punto del corazón, ¿no? En el centro del pecho. Entonces, ahorita Carolina también va a realizar ese punto y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Ustedes pueden ir siguiendo este ejercicio y aparte comentaban que ya también está en redes, entonces si es que después quieren repetir el ejercicio y para verlo, eso es, y después con el puño golpeando, ¿no? Como un mea culpa. Sí, sí. ¿No? Estos golpecitos lo que hacen es generar vibraciones internas junto con la respiración, pero especialmente en exhalación. En exhalación se siente a veces como una especie de hormigueo interno. Ese hormigueo interno que se da en los pulmones es el que nos ayuda a expandir. Un aspecto importante del trabajo con la ansiedad y los ataques de pánico es ablandar la caja torácica y dos, generar espacio en la caja torácica. Y hacer un retiro de la alcancía de emociones. Exactamente. Sí, ahí después, hay esa técnica que le llamamos el destapacaños, Sí. porque ahí guardamos tristeza, temas que tienen que ver con duelo, resentimientos, van a estar, y van a tener afectación, miedo, y que va a tener afectaciones también orgánicamente en nuestro corazón, Claro. en nuestra frecuencia cardíaca, en la forma en cómo respiramos, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes, Carolina? Bien, se siente como la resonancia en la parte de atrás, en la espalda, e incluso se siente como un descongelamiento, ¿no? del pecho, porque hay veces, bueno, yo lo noto en mí que a veces puedo llegar a estar así, ¿no? Sí. Entonces esto hace que mi pecho se expanda y sentirme como más liberada, más libre. Ujú. Fíjate que hemos visto personas no muy grandes con una posición, como decías ahorita, muy encorvados, con mucha molestia, caminando con dificultad. O sea, dices, wow, pues es todo esto que comentas, ¿no? Y es que fíjate que tenemos nuestra educación emocional también es una educación corporal. Hay una investigadora que se llama Amy Cuddy, que es una psicóloga social en la Universidad de Harvard, donde ella empezó a investigar la relación que existe entre la postura corporal y los estados emocionales. Súper interesante. Por ejemplo, ella
en un ejercicio les pide a algunas personas que se avienten del bungee jump, pero antes de aventarse, a un grupo les pide que se coloquen en postura fetal y a otro grupo les pide que se coloquen en la postura como de la Mujer Maravilla. El resultado es impresionante, ¿no? Las personas que se colocaron en postura fetal, muchas no se aventaron y las que se aventaron tardaron en aventarse del bungee jump. Mientras que las personas que se colocaron le llaman en powerful, en posturas de poder, ¿verdad? Todas se aventaron y se aventaron inmediatamente. Tu postura, nuestro cuerpo no solamente informa al medio ambiente, nuestro cuerpo también informa a nuestro cerebro. Entonces, esa es una evidencia que a nosotros nos permite trabajar con la postura corporal para favorecer ciertos estados emocionales y ciertas respuestas fisiológicas. ¿Desde qué edad podemos empezar a manejar esto? Desde los 4 años de edad. Por ejemplo, mi esposa maneja toda la parte infantil. Ella tiene un proyecto aquí en Guadalajara que se llama Happy Yogi y utiliza el juego y el yoga para niños y para niñas para exactamente favorecer esto de forma preventiva desde edades muy pequeñas, ¿no? Entonces tenemos las dos posibilidades y entonces ella trabaja toda esa parte preventiva que es súper importante. Ella actualmente hasta da las sesiones por vía videollamada en línea, y la contactan de diferentes estados de la República porque dicen ahorita no sabemos qué hacer con nuestros niños, Claro. ¿no? Y pareciera como si estuvieran en una clase normal, pero a través de videollamada, y es fabuloso el tipo de respuesta que tienen muchos niños que llegan con situaciones de, pues ya desde muy pequeños, de estrés, de ansiedad, con temas de obesidad, con temas de conflictos dentro de su familia, y vemos cómo el yoga, a través de los pranayamas, que es la respiración, y las asanas, y toda la filosofía del yoga, ayuda para que el niño o la niña se empodere y desarrolle capacidades de autorregulación de sus estados psicofisiológicos. Fíjate el tema tan interesante, lo que llamas ahorita la obesidad. ¿Con esto podríamos tratar obesidad? Por supuesto. Sí, yo no me he tratado, pero claro que sí. Pues. El buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que Fíjate, también. Miguel Ángel, me gustaría que antes de que termine el programa manifiestes ahorita dónde te pueden contactar para que la gente que nos está escuchando se inquieta y pueda llamarte y buscar. Claro, nos pueden escribir por WhatsApp, si quieres dar la información, Carolina. El número es 33 19 96 49 14 y estamos en redes sociales como Holistic Trauma Center. Y nos encontramos en la calle de Hospital 1000, aquí cerquita, Okay. en la colonia Artesanos, ¿Entre qué calles? esquina con Cruz Verde. Está todo dar. Sí, ahí estamos muy cerquita, ahí tenemos el Holistic Trauma Center y ahí ofrecemos todo este tipo de tratamientos. Perfecto. ¿Hacemos otro Claro que sí, ejercicio? claro que sí, vamos haciendo otro. Entonces, para este ejercicio es un ejercicio básico para activar el nervio vago. Lo que va a hacer Carolina es entrelazar sus manos así y las va a colocar en la zona occipital, en donde se encuentra Manos a la nuca. manos a la nuca. Manos a la nuca. Exactamente, eso es lo que va a hacer. Y se va a hacer para atrás. Eso es bueno que lo hagan en una silla con un respaldo bajito para que puedan hacer esta especie como de arco hacia atrás. Vas a tratar de llevar tus codos un poquito más para atrás para que se puedan abrir toda la caja torácica, exacto, que se expanda y va a respirar profundo. Primero inhala y exhala por la nariz y después va a inhalar y va a exhalar, inhala por la nariz y después va a exhalar por la boca con un A. El A es muy importante. ¿En algún tono, Miguel Ángel? ¿Perdón? ¿En algún tono? En adulto, ándale. Sí, también. Bueno, y ahí se va a quedar más o menos un minuto en esa posición. Por ejemplo, si nos están viendo que estén en oficinas o en su casa, pueden buscar, también se puede hacer acostados. Y es bueno colocarse una almohada en la espalda para generar ese arco. Entonces se queda ahí durante un minuto y poco a poco regresa a la posición normal y ya ahí podemos ver cómo se siente ella con este ejercicio. No, pues cada vez mejor. ¿No? Pues ya como nueva, ¿verdad, Caro? No, sí se siente cómo se expande todo el área del tórax. Entonces el aire es mucho más, se expande más el cuerpo, entra más el aire, entonces... ¿Hay un relajamiento, Carolina? Sí. Sí, también. Sí.
Empiezan a bostezar a veces, les da sueño. Para personas que padecen ataques de pánico y ansiedad, estos 2 ejercicios yo se los recomiendo. En esa secuencia. Sí. Primero hacer el de los golpes en los 3 puntos y continuar con este que es con las manos en la nuca durante otro minuto y ayuda a prevenir. Perfecto. Es lo que estamos tratando de transmitir aquí. Con ¿Alcanzamos uno? ¿Otro? Otro más es el punto Antes de irnos. de vejiga. Se utilizan estos 3 dedos, los 3 dedos de medio y los 2 dedos que quedan al lado se van a colocar en el lagrimal, que es el punto 1 de vejiga. Vejiga en la medicina tradicional china tiene que ver con una emoción. Lo que tú decías de que la base o el origen de las enfermedades son las emociones, pues lo vienen diciendo la medicina tradicional china desde hace 5 siglos. Perdón, 5.000 años. 5.000 ¿no? años, sí. Y entonces, para ellos, la vejiga, el meridiano o el canal de vejiga, está relacionado con el tema del miedo, igual que el meridiano de riñón. Entonces ella se va a quedar en ese punto que es punto de vejiga, y el punto del medio, ¿no? Va a ayudar a darle soporte y va a hacer exactamente lo mismo, va a inhalar y exhalar. La otra mano, la que queda suelta, la va a colocar en su nuca. Ajá. Y entonces ella puede, mientras inhala y exhala, pensar en la expansión, la liberación, el espacio en su pecho, ¿no? Y con eso podemos finalizar esta secuencia de ejercicios. Hasta yo me estoy relajando. Hasta ya. Sí. Y así puede quedarse un minutito o los que desee, ¿verdad? Hasta que baje, por ejemplo, la sensación de ansiedad, de preocupación o hasta de dolor. Esta técnica es muy eficaz para tratar dolor, para tratar insomnio. También. Así ¿Cómo te es. sientes, Carol? Eso es, después de hacer estos ejercicios me siento realmente contenida porque como hablaban en las cápsulas anteriores, como explotamos a veces y no hay contención, entonces ¿Mejor que creo cuando que- llegaste? sí, Sí. sí, entonces creo que Pero- pues, sí, me siento contenida. Qué bueno. Carolina es psicóloga y también es una de nuestros psicoterapeutas estrella ahí en Holistic Trauma Center. Ella maneja toda esta parte también del masaje postraumático, acompaña a mujeres también que han vivido situaciones de violencia, ¿no? Es un abordaje con perspectiva de género con respecto a este tipo de situaciones. Y bueno, contamos con un equipo un poquito más grande quienes dan ahí atención en Holistic Trauma Center. Excelente. Cuando gustes un masaje, Sí. adelante, estamos aquí cerquita, gracias. ¿verdad? Hospital- Para trabajar Hospital la ansiedad y el estrés. Hospital Hospital 1000. Muy bien, dicen que Dios perdona, el tiempo no. El tiempo ya se nos acaba. Vamos a seguirlos invitando a Miguel Ángel y a Carolina para que sigamos abundando más en este tema tan interesante, pero por hoy, bueno, algunas palabras antes de finalizar, Miguel Ángel. No, pues solamente yo les recomiendo, para mí lo más esencial del trabajo personal tiene que ver con la meditación. Perfecto. Una frase que quisieras transmitir. Transformar el miedo en coraje. Todo lo que hacemos acá es ayudar a transformar el miedo en coraje. Coraje no el coraje de que te tengo coraje. Coraje es de fuerza autoafirmativa. Perfecto. El trauma debilita, el miedo debilita, el coraje fortalece. Excelente, muchas gracias. Agradecerles a todos que nos hicieron favor de su atención, a Aimee Arroyo que nos apoya aquí con la producción. Estamos en redes sociales, a todo el equipo que está atrás, muchas gracias. Gracias a ustedes que están con nosotros también. Muchas gracias. Carolina, gracias. Carolina Aragón que está con nosotros. Miguel Ángel, un placer. Gracias. Gerardo por la Luna, invitación. servidor, y los invitamos el próximo martes en vivo desde Canal Parlamento en su programa Salud Integral. Muchas gracias. Conoce a los 38 diputados y diputadas que integran la 62ª legislatura de Jalisco, su lado humano, sus gustos y diversiones, sin dejar de lado su historia y actualidad política. Descubre al diputado Francisco Javier Romo Mendoza, lunes 7 p.m., repetición 10 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Vamos a iniciar con
la sesión conjunta de las comisiones de Hacienda y Presupuesto.